Leslie, desde pequeña tú tenías sueños, aunque no sabías interpretarlos, pero ¿cómo sucedió? Platícanos desde el inicio. Bueno, ya ven que la vez pasada les había contado que fui siempre como ministrada a través de cartas de mi tía Marina, que vive en Tijuana, de Jesús y de Jesús. Entonces, yo tenía sueños muy, muy recurrentes. De hecho, la primera experiencia que me acuerdo que yo tuve fue el abuelo de mi hermano falleció. Y una noche antes yo lo vi. Yo lo vi y yo sabía que él ya se iba a ir. Como si llegara a avisarte, Sí, ya me sí, sí. De voy. hecho, pues vivíamos en el cuarto piso, ¿verdad? Una persona parada. ¿Lo Nos soñaste decía- o lo No, viste? lo vi, lo Lo vi, lo vi. viste. Y me levanté y le dije, mamá, ¿sabes qué? Ismael, bueno, mi hermano le decía papá Mayel, Papá, Mayel. ya se va, se vino a despedir. Y ¿Te mi espantó mamá, cuando lo viste? no, O sea, para que la gente que no entiende esto, no se presentó físicamente contigo. O sea, no fue o fue a decir, yo lo vi por la ventana, exacto, fue fue una visión, una visión abierta. O sea, tú no con tenías los ojos ojos cerrados. Tú abiertos tenías los ojos completamente, abiertos. sí, Esto es lo que se conoce como una visión abierta. sí. Ujú, Entonces yo decía, ay, ¿cómo llegó hasta el cuarto piso? ujú. Porque pues yo era una niña y la verdad es que de niña, ¿Qué edad tenías, Leslie? ay, yo creo que 5 años, Ok, 6 años más o menos. ok. Entonces él me dice, ya me voy. Se despidió y yo, sí, o sea, pero yo con mucha paz, con mucha alegría. Y me levanto, era de madrugada, y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Ya se vino a despedir. Dijo que ya se iba. Y mi mamá, sí, yo no sabía que él estaba pasando una situación crítica de salud. Ujú. Y momentos después avisan que pues ya, ¿Fue la única ocasión que ya, donde algo similar te pasó? no. La abuelita, eh, no, perdón, la mamá de mi abuelo, también igual bien chiquitas, como siempre, ya pues sus últimos días nosotros le dábamos de comer. Yo estaba bien chiquita, me acuerdo que le daba sus frijoles en la boca y todo. Y entonces teníamos mucha conexión ella y yo, mucha, mucha conexión. La queríamos mucho. Todos los nietos, bueno, para ella eran bisnietos, siempre estábamos ahí en el cuarto con ella. Y a ella le dio cáncer. Entonces cuando ella pues ya se va con Dios, en las noches nosotros la veíamos y platicábamos con ella. Pero entonces bajábamos a decirles a mis tías y mis tías nos tomaban de locas, esa es la verdad, así como de ¿qué están inventando? Y yo, es que mi masita, le decíamos masita, mi masita vino y platicamos con ella está bien. Pero de los tres primos, yo era la que veía. Entonces mis primos yo creo que solo como que, no sé si me O sea, tiraban de nomás loca, te daban por tu lado, pero pero sí le decían, ellos, dile esto. Y yo, sí nos vamos a portar bien, abuelita, sí nos vamos a portar bien. Pero era todo en las noches. ¿eso fue antes de que ella partiera? No, Ya había ya partido. había partido. Ajá, ya había partido. Entonces yo me acuerdo como de esas cosas, pero honestamente yo no podía dimensionar en la vida y la muerte de chica. Por O sea, supuesto. como que yo decía, No había quien te explicara, no, 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 no no, tenías quien te guiara en el no, aspecto. pero sí lo experimentaba. Claro. Lo experimentaba y lo soñaba. Pues sí, me hace recordar una película, me enseñó mucho, es el sexto sentido, Sí, que poca gente sabe que fue basada en un hecho real, real. un niño que tenía esas experiencias, cómo estaba tan sensible al mundo espiritual y que tú, desde pequeña, has tenido esa sensibilidad a Sí. ver el mundo espiritual. Sí, obviamente no sabía que venía de parte de Dios, no sabía que era un don. Solo eran cosas que yo veía y yo las expresaba. Y la verdad es que mucha gente se me tiraba de loca, mucha ¿Solamente tú gente. de tu casa? Yo de mi casa y mi hermano también es Es así. que Mi hermano también es así. es impresionante. Gil también, lo voy a invitar también a Gil, Sí, sí, debes escuchar su testimonio también. porque es tremendo cuando se acerca conmigo y me dice sueños de cosas que él no tiene información en lo absoluto Sí, y que es tan preciso que me quedo callado porque lo tengo que masticar y lo sí, tengo que digerir y ha sido muy preciso también. Quiere decir que eso sí. reposa en ustedes. Sí, fíjate que mi abuelita por parte de mi mamá, Ajá, ella es así. también. Ella siempre nos dice, nos toma la mano y de hecho, de toda mi familia, ella fue la primera que se dio cuenta que yo estaba embarazada cuando era pequeña. Antes de que yo supiera, ella me dijo, ay hija, estás esperando bebé. Y yo,
No, no, abuelita, creo que se Solamente con equivocó. tomarte la mano. Solamente con tomarme la mano. Entonces ella tenía mucho eso. O sea, como para ver, necesitaba contacto Ok, físico. muy bien. Y hasta la fecha sigue siendo así. Ok. Nos toma y nos dice alguna palabra, nos dice cosas. Luego la verdad es que mi familia la agarra de, a ver, dígame, dígame. La verdad es que sí, pero sí es un don. O sea, Sí. es un don que ella pues reposa sobre de ella, no sé desde cuándo, pero ella siempre ha sido así. ¿Cuándo te das cuenta conscientemente de ello? Pues cuando comienzo a conocer de Dios. Ujú. También durante las escuelas me pasaba algo bien peculiar, escuchaba voces, por ejemplo, de repente, no sé, la maestra de historia, me acuerdo perfecto que me pasó con ella, la maestra de historia decía, ¿quién fue la persona, etcétera, que hizo no sé qué? Y yo escuchaba Darwin, 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 pero yo, como era muy penosa, como era una niña muy retraída, no me animaba a decirlo. Y ya todos empezaban a decir así varios nombres y nadie. Y luego la maestra, por un punto no sé qué, y así, Darwin, 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 Darwin. Y luego, pues nadie dijo, y yo no quise decirlo por vergüenza. Ujú. Y ella dice, ay, no, se lo perdieron, era Darwin. Y yo, esa fue la primera Te en estaba voz, en entrenando voz. Dios sin que estuvieras consciente de que te ¿Sí? estaba entrenando. Y yo, ay, lo hubiera dicho, se me fue un punto y así. O después con mis amigas me pasaba mucho que de repente ellas llegaban y yo veía sus ojos y era como, si ellas estaban diciendo una cosa, yo sabía que estaban mintiendo. Ok. Eso, y yo decía, no está diciendo la verdad. No, no está Ujú. diciendo la verdad, no está mintiendo, me está Ujú. mintiendo. Ujú. Y después salía, pues la verdad, que sí era eso. Yo decía, pero ¿por qué yo lo sé? O sea, ¿por qué yo lo sé? Ujú. Entonces, bueno, cabe mencionar que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella dice que una vez iba en el metro y que una persona le vio el vientre y le dijo, no, 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 esta niña, no, 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 no. O sea, como si yo fuera una amenaza o algo. Dice mi mamá que ella, pues piensa que era como una bruja. Ujú. Y esto lo menciono porque después cuando yo tenía como unos 18, 19 años, tenía una amiga que iba a que le leyeran las cartas. Entonces ella me dijo, vamos, vamos a que, pues a que nos lean las cartas. Y yo, ay, no. Y siempre la verdad que desde niña me ha gustado como ay, no sé Lo qué palabra. espiritual. Sí, Ujú. como lo no común, Ujú. lo no normal. Ok. Siempre me ha gustado eso, me llama mucho la atención eso. Entonces, obviamente sin Dios, pues hay muchas personas que se van como por el lado equivocado. Eso es importante que Sí, que y te lo no expliquemos. produce nada de paz, Claro, aunque aparentemente se vea un resultado. porque hay que mencionar que lo que la gente llama paranormal sería lo normal para los hijos de Dios, Exactamente. porque el Espíritu de Dios da a conocer, Él es el que conoce todo, Sí, aún lo más profundo de Dios, sí, y nos lo puede dar a conocer. Nos da a sí, conocer información muy, muy importante. Ese es un privilegio de los hijos, donde por religiosidad no se equipa a la gente. sí, Entonces, ¿qué hace la gente? Como es algo natural en el ser humano, buscar por aquello que llaman lo paranormal, ¿verdad? sí, Entonces se conectan con las fuentes incorrectas. sí. La única fuente correcta Es Dios. es Dios. Es Dios, no hay otra. Y esa vez que fuimos, yo le dije que yo no quería que me leyeran las cartas. Ella me dijo, ándale, te van a decir el futuro. Y yo, no, no quiero. Entramos a esa casa, ya estando aquí en la ciudad de Aguascalientes, y era una persona muy famosa, como en ese rubro. Ujú. Y cuando yo entré ahí, yo sentí que me estaba ahogando. O sea, como se me empezó a ir el aire. Ok. Y yo le dije a mi amiga, es que me está dando como un ataque de ansiedad, como algo, me está dando algo. Y ella me decía, no, 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 vente, pásate. Yo no podía dar ya más pasos. Ujú. Como si yo hubiera, como si, pues sí, obviamente también en lo espiritual, todo se discierne en el Sí, claro. espíritu. Y me pasa muy, muy a fuerza. Y esa persona me ve a los ojos directamente y le dice a ella, sí te voy a consultar, pero que ella no esté. Cuando ella me hace contacto visual conmigo, su reacción fue como, no te quiero ver, como si yo fuera una amenaza para ella. Todas las personas, es lo que estabas platicando con tu mamá, Sí, cuando te tenía desde el vientre, sí, una persona no pudo soportar que ya venías ahí. sí,
como si le causaras conflicto al reino de las tinieblas. Sí. Entonces me acuerdo perfecto que me salí y en el momento que yo me salgo de la casa siento como si algo se hubiera vaciado de mí, pero algo muy, muy negativo que me estaba atormentando por dentro. Y ya, pasó y todo, pero eso me llamó mucho la atención y dije, pues, ¿qué vio en mí? O por qué... Bueno, yo lo confundía con rechazo, ¿verdad? Que esa es otra historia, pero yo decía, ay, ¿por qué no me quiso? O sea, ¿por qué yo no le hice nada? Pero ya después de años entendí, porque y me ha pasado muy, muy seguido eso. O sea, con personas que están practicando como por otra vía. Sí, que están en ocultismo. Sí, o sea, y ni siquiera llegar y decir, yo creo en esto, o yo soy esto, nada, solamente con la presencia. ¿Te han retado? Ah, sí, claro. Platícanos algo. Claro, bueno, es que tengo muchas experiencias, pero la última que me pasó, tuve hace un mes un viaje a Europa. Entonces, cuando íbamos en el avión, ya cuando nos sentamos, llegó un grupo de personas. Pues se sentía así pesadito el ambiente, pesado. Y obviamente hay ciertas religiones que se visten de cierto tipo que es muy fácil identificar. Claro. Entonces ya estábamos ya durante el vuelo y uno delante de nosotros se volteó a conversar con nosotros. Entonces él nos estaba platicando de su religión y nos estaba diciendo, no, pues es que nosotros vamos a Nigeria, vamos a ir a hacer esto. Y yo empecé a sentir como opresión. Pero desde el momento que ellos se subieron yo sentía algo raro. Yo decía, no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Sí. Pero yo solo lo dejé así. Cuando él empieza a platicar con nosotros y nos enseña unos videos, yo digo, ay Dios, o sea, sí están pesados. Sí. Pero ¿Te diste en el cuenta otro que lado, estaban en ocultismo? Sí, mucho. Y él nos empieza a decir, no, mira, él es el mero, o sea, como... Los rangos. Ajá, hay rangos. Él es el del mayor rango y él es quien nos enseña, porque nosotros vamos a ir a sanar. Yo para esto no había comentado absolutamente nada de nada, de ni en qué creía, ni nada, absolutamente nada. Nada más, o sea, preguntas muy superficiales de a dónde van, cuánto tiempo, qué van a conocer, igual ellos. Ellos se iban 2 meses a Nigeria porque nos decían que iban a como introducir a muchas personas a eso, o sea, a ese tipo de religión. Esa persona, que era el de rango mayor, se acerca y me ve a mí y él me comienza a decir, ¿tú quién eres? Y yo, Leslie. Yo me llamo Leslie. Sí, no, pero ¿tú quién eres? Pero yo sentía, León, como si yo tuviera una conversación con el enemigo. Okay. Ese tipo de preguntas que él me hacía, yo las sentía no humanas, sino yo sentía que él me estaba preguntando, ¿quién te crees? No era como quién eres, sino tú, ¿quién te crees? Como cuando Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios. Sí. Eso es, o sea, así. ¿Tú quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién Sí. te crees que eres? Entonces yo contestaba solo mi nombre y todo. Él se sienta conmigo y él me empieza a decir un montón de cosas y todo. Que pues ellos sanaban a personas, que él hacía ciertas cosas, pero que a él nadie le podía ni decir, ni adivinar el futuro, porque ellos usan esa palabra. Nadie me ha adivinado el futuro, nadie me ha dicho cosas de mi pasado, solamente yo, porque yo soy entrenado de cierto tiempo y ese es un don de Dios. Y yo le decía, ¿pero de qué Dios me hablas? Ahí yo como que empecé a interactuar y él me dijo, pues, mencionó algunos nombres y yo le dije, pero Dios es uno, porque yo creo en el Dios que nos creó, en Dios hay uno. Y él me decía, o sea, sí, yo también creo en eso, pero como toda esta parte, sí, toda la mezcla, ¿no? Y yo empezaba ya a sentir así como que era como una confrontación espiritual y él, algo que dije, wow, me dijo, a mí nadie nunca ha podido contra mí. Esa fue la frase que él utilizó. Nadie ha podido contra mí, nadie me ha venido a decir nada, porque yo soy el mero. O sea, casi que a través de mí todos y conmigo nadie. Entonces en ese momento yo comencé a sentir como, primero, un amor. León, esto es algo que en mi mente no lo puedo a veces ni siquiera explicar, un amor de Dios que tenía con él. O sea, primero la verdad me dio como miedo, honestamente, sí. Como que dije, hoy, o sea, porque se sentía, pero luego Dios me recordaba, pero yo estoy contigo. Claro. Es yo contigo siempre. Y él, o sea, yo lo veía, hasta su mirada era, ay Dios mío, era como una pupila completamente dilatada y negra.
Y él me comienza a decir, pero tú quién eres. Y yo le dije, pues yo soy Leslie, yo creo en Dios. Pero me veía tan diferente y así como diciéndome, dime la verdad, o sea, quiero que me hables más. Entonces yo le dije, tú mencionas que a ti nadie te ha dicho nada. A ver, entonces bueno, pero para esto, él me dice, no, yo puedo ver de ti todo, todo. Yo puedo decirte todo de ti. Y yo le digo, a ver. Me dijo, primero le dije, a ver, dime. Y él me dijo, no, pero tengo que tomar tu mano. Le dije, tómala. Entonces él empieza así con mucho esfuerzo y no ve absolutamente nada. Y me dijo, no puedo. Y le dije, no, dime quién soy, dime mi pasado, dime mi futuro. Y me dijo, no puedo. Pero él estaba en un conflicto. Él cerraba los ojos y como que hasta le causaba algo de que él no podía, como si él no pudiera atravesar información de nada. Pero yo sentí un montón de paz y yo le decía a Dios, yo no sé qué quieres hacer. Yo no sé qué quieres hacer, pero esto tiene propósito. Esto tiene propósito y viene de ti. Y él me dice, no entiendo quién eres. Y es la primera vez que yo no puedo ver algo de alguien. Y le dije, bueno, yo soy hija de Dios. Y allí es cuando yo le digo, yo soy hija de Dios. Como conmigo nadie se mete porque Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. Y en eso comienzo a ver un mapa de la República Mexicana con un punto muy, muy brillante como en el norte y uno más abajo. Y bueno, las palabras no siempre vienen completas. Hay que descifrarlo. Ajá. Hay que descifrar el mensaje. Hay que descifrar, porque a veces sí, también me he equivocado, porque a veces queremos meter o queremos decir, ay, yo creo que es esto. No, hay que saber esperar. Exacto. Porque me ha pasado eso, Claro. de que digo cosas que no son. En base a la experiencia. En base a la experiencia que he tenido. Como me funcionó en el pasado, pienso que va a ser así en el momento y no es así. No. Y veo ese mapa y yo, ay, no sé qué quiero decir. Y Dios, di norte. Y yo, ¿pero qué le digo? O sea, ¿qué le digo? Yo también sentía que estaba ante algo grande del otro lado. Entonces, él me dice, yo le digo, y Dios me dice, dile que él tiene una hija. Le digo, tú tienes una niña. A ver, perdón, vuelvo al mapa. ¿Tú viste? Vi una luz en el norte y como si en el mapa me estuviera señalado 2 lugares. Ok. Entonces, lo primero que Dios me dice es, dile norte. Y yo, ¿pero norte qué? Y luego me dijo, una hija en el norte. Y yo, en el momento que soltamos la palabra, viene todo lo demás. Claro. Por eso digo, a veces no siempre vamos a tener toda la revelación completa. Exacto. Pero Dios se comunica de una manera tan específica con sus hijos, porque Él es su hijo. Así es. Él es su hijo, Dios lo creó y Dios lo ama. Así es. Para que Él lo pueda entender. Entonces, no añadir es bien importante. Muy bien. No añadir nada de nuestra Nada carne. por tu cuenta. Nada por mi cuenta, porque a veces conocemos como que medio la historia de la persona y ya le queremos meter. No, nada absolutamente. Porque lejos de conectar, a veces aislamos a las personas y eso es bien importante. Entonces, yo veía que él tenía una hija en el norte. Entonces, en el momento que yo le empiezo a decir esto y le digo, ¿sabes qué? Tú tienes una hija que vive en el norte. Tú vives abajo del mapa. Y él me dice, como Guanajuato. O sea, así. Y le dije, ok, ella vive en Sinaloa. Entonces, pero ya todo eso me vino después y él se queda súper impactado. Me dijo, ¿tú cómo sabes eso? Y le dije, porque Dios te conoce. Voy a mencionar, Leslie, que lo que estás explicando es una experiencia de operar en los dones del Espíritu. Específicamente aquí es una palabra de ciencia o de conocimiento. Esto es el conocimiento que tiene el Espíritu Santo de todo alrededor. Sí. Te dice qué decir a las personas a fin de conectar el corazón de Dios con las personas. Que las personas se descubran amadas por Dios. Entonces le dices, tú tienes una hija y no estás con ella. Sí. Ella vive en un lugar diferente. Sí. Y le dices el lugar. El lugar. Y luego Dios me dice 3 años. Y después me dice que son los mismos 3 años que no ha conectado. Pero también he aprendido que la palabra profética de ciencia, de sabiduría, jamás va a exhibir a las personas. Jamás. Por eso mencioné que si no hay primero el corazón de Dios tiene que estar por encima de toda la información que te puede llegar. Porque si no, sí se pueden sentir. Yo misma he experimentado situaciones donde, lejos de sentirme conectada con Dios o amada, me sentí como rechazada. Por supuesto. Porque a veces nuestro carácter se mete y eso no está bien. Sí, porque el Espíritu te puede mostrar una
Una situación que está pasando una persona, pero no por eso se lo tienes que decir y menos que la gente esté escuchando alrededor. O sea, como sí es algo privado. Claro. Habrá cosas que Dios lo quiere exhibir en público, pero siempre es como conectar con su corazón. Definitivamente. Siempre es un consuelo para el corazón. Porque cuando hay una palabra de ciencia viene acompañada por lo regular de una palabra profética. O de una sanidad o un milagro. Sí. ¿Sí? Una palabra de ciencia es que Dios te muestra que una persona tiene el hígado casi deshecho. Sí. Y le das la palabra y luego viene la palabra de sanidad, ¿no? De sanidad. Dios te está sanando y sucede el milagro. Entonces, la palabra profética siempre va a ser bajo el nuevo pacto para edificar, consolar y exhortar. Y exhortar. Sí. Porque bueno que lo estás mencionando, que no exhibe. Sí, no exhibe. Entonces, a ver, voy a regresar, porque primero ves el mapa. Sí. ¿Sí? Y ves 2 lugares distantes. Distantes. Sí, él te dice, yo estoy aquí, pero tú le dices, ¿dónde está su hija? ¿Dónde está su hija? ¿En qué estado está? ¿En qué estado? La edad que tiene. Que el sexo, o sea, le dices, no, tienes una niña de 3 años y vive en Sinaloa. Y los mismos 3 años que él no la había reconocido. ¿Cuál fue la reacción de él? No, bueno, él estaba paralizado. O sea, él quería primero entrar así, pero se topó con la protección de Dios en tu vida. Esto es maravilloso. Hay una protección divina en nuestras vidas. Sí. No puede entrar ahí las tinieblas. No, por eso dice que no somos tocados por el enemigo. Exactamente. La reacción de él era, no lo podía creer. Pero yo vi algo que sucedió en sus pupilas. Al principio estaban dilatadas y negras. Estaba bajo una influencia. Sí, pero en el momento que comienza Dios a hablarle a través de mí, era como si yo veía a un niño. Y entonces vi su infancia. Pude ver que él no tuvo un papá nunca, que él ha sido rechazado toda su vida, que él ha buscado de Dios incluso en lugares equivocados. Y entonces después de eso yo le empecé como, Dios te ama, Dios todo el tiempo, Él nunca te ha dejado. Todo el tiempo está contigo, Él te anhela celosamente y un montón de cosas más, pero era puro amor. Y él comienza a llorar y como hasta temblar y me dijo, es que ¿quién eres tú? Y le dije, soy la hija de Dios. Soy la hija de Dios, pero eso no es lo más importante. Lo más importante que yo quiero que tú sepas es que Dios te ama y que tu hija te necesita. No cometas la misma historia, o sea, no repitas la misma historia que todo esto viviste. En pleno vuelo. En pleno vuelo. En pleno vuelo. Ay, en pleno vuelo. Entonces, híjole, ahí siempre que obedecemos la voz de Dios, porque también quiero mencionar que no siempre he obedecido la voz de Dios. Y sobre todo al principio porque me sentía insegura, no estaba segura de lo que Dios me estaba diciendo y porque ya me había equivocado algunas ocasiones. Entonces decía como que no, mejor no voy a decir porque qué tal que no es cierto. Entonces hay que tener la identidad bien firme y bien puesta de que Dios está con nosotros, incluso si nos equivocamos, no importa. No importa, son experiencias. Pero lo que sí es que siempre es conectar amor, 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 amor por sobre todas las cosas. Por supuesto. Amor por sobre todas las cosas. ¿Cuál fue después que hizo este hombre? Él se va súper quebrado. Yo lo vi súper quebrado y yo le dije, la instrucción de Dios es busca a tu hija. Busca a tu hija. Oye, ¿y te seguía después con la mirada en el vuelo? Bueno, pues estamos hablando, no ibas de aquí a no, eran a la Ciudad de México. Casi 10 horas de vuelo. Por supuesto. Casi 10 horas de vuelo. Su lugar estaba un poco más adelante. Y ya después, pues yo ya estaba un poco cansada, la verdad. Y ya después él se va, pero él estaba así como, pues como desorbitado. Claro. Cuando aterriza el avión, ya era así como de día, ya todos así como despertando. Todos ellos nos volteaban a ver un montón. Así como... Él ya había corrido la voz. Sí, claro. Me pasó esto. O sea, yo quise decirle a ella, no puede ver nada, pero ella me dijo. De hecho, al que iba adelante, que estaba platicando con mi amiga, le dice, ella tiene algo, así como hasta espantado como de ella. Pero como refiriéndose diciendo, a ti. Ella es buena para como meterla en esto. Yo, no, espérate. O sea, como esa conversación claro. tuvieron. O sea, es buen candidato para reclutarla. Sí. Algo así entendí. Entonces él, pues sí se saca mucho de onda. Hasta ahí quedó. Yo me duermo. Al siguiente día, bueno, pasadas las horas, cuando aterriza el avión, él se levanta, se voltea y solo me dijo gracias. Mira, qué bien. Y yo,
León, yo sé que la semilla de Dios quedó ahí. Que la gente sembrada. se descubra conocida por Dios, Sí. amada por Dios. Esa es una. Sí. Platícanos otra. Esa es Leslie. una. Sí. Otra. Para quiero aprovechar este tiempo. Bueno, otra de las cosas que dije, ay no, que a mí me enseñó muchísimo del perdón y del amor de Dios, Ujú. muchísimo, fue cuando le robaron a mi hermano su laptop. Mi hermano publica para vender su laptop en Facebook. Ujú. Pues obviamente uno confía, ¿verdad? Le hacen fraude. Le hacen fraude. O sea, va a entregar el producto. Sí, fue un Uber Ujú. por la laptop y a él le hacen un depósito pero retenido, Ok, que nunca llegó. ok. Entonces le dicen, no, mira ya. Después de eso, obviamente había celular y había comunicación constante con él y la persona que se la había vendido. Ujú. Y después, pues no, y me dice mi hermano, ¿sabes qué? O sea, ya no. Pero para esto, cuando él me dice es que la voy a vender, yo sentí que no debía hacerlo. Y yo, no, espérate. No, es que sí. Y él así como todo emocionado, le hacen el pago. Eso es importante Y porque él Dios dijo, nos "Ya". avisa, Dios nos advierte Sí. de alguna u otra manera. Sí. Y él dice, no, pues ya estuvo el trato, ya se hizo el negocio. Ujú. Después, pues que ya no. Y luego esta persona no contestaba y no contestaba y no contestaba. Yo llego y él me cuenta y yo estaba así como de, ay. O sea, enojada, muy enojada. Y yo, pásame el celular. Y la verdad es que yo le marqué y le dije muchas cosas muy feas. Muchas cosas muy feas. Y yo, da la cara y no sé qué. Y yo, no puedo creer, o sea, dame la cara. Y yo como que defendiendo a mi hermano, ¿no? Porque yo lo veía bien vulnerable. Ujú. Y eso a mí no, o sea, no me gusta. Ujú. Y salió como que toda esa parte maternal de mí, ¿no? Hacia él. Y yo, no, yo te voy a defender, hermano. Este tipo no se va a quedar así, las cosas no se van a quedar así. Y en eso Dios me dice, párale. Yo me voy al cuarto. Y yo ahí sentí que Dios, como si me pusiera un freno de mano a toda mi locura, todas mis malas palabras, todas las emociones que ya estaban en revuelco. No. En el cuarto, yo comienzo a sentir un ambiente de ternura y de amor impresionante. Y Dios me empieza a hablar del... bueno, para esto yo le escribo por WhatsApp y le pongo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? O sea, ¿por qué si mi hermano confía en ti? Así yo dándole una cátedra de valores casi. Ujú. Oye, él obviamente pues nada que ver, pues que a eso se dedica. Y Dios me empieza a hablar de él. Igual, de la misma forma. Tiene 2 hijos. Pero lo que De la más persona que había hecho Sí, de la fraude. persona que había hecho el fraude. Ujú. Y empiezo a ver, así con ojos abiertos, un cuarto de color verde, con una herradura donde había como unas 8 computadoras, como en herradura, Ujú. y personas ahí como interlocutores. O sea, Ujú. todo el tiempo, como si fuera una oficina. Ok. Y entonces Pilar Blanco y yo, ok, Pilar Blanco en Aguascalientes es una colonia. una colonia. Ujú. Y yo, Es un fraccionamiento, una colonia aquí en Aguascalientes. sí, entonces yo dije, wow, esto es Dios. Entonces yo le empiezo a decir, Pero ya te sé había dónde dicho estás. también que tenía 2 hijos. No. Primero empiezo a ver eso y yo le dije, yo sé dónde estás. O sea, le escribes. O sea, Pero ya con la indicación de Dios va a ser bajo Sí. con espíritu de ternura, ya en sí, amor. no, yo ya sentía un amor profundo por él, la verdad. O sea, yo ya, Ok. bueno, no era yo, Sí. era Dios en medio de mí. Podías sentir el palpitar de Dios por la persona. Mucho. Y la verdad es que siempre que yo quiero reaccionar mal, Dios como que me recuerda cómo yo he experimentado su amor y que no va por ahí. O sea, no ese es el camino. Y yo le dije, sé dónde estás, sé que estás en Pilar Blanco, las paredes son de color verde. Entonces él me dijo, ¿quién eres? Ujú. ¿Me conoces? Y yo le dije, yo no, pero Dios sí. Y entonces todo fue escrito, hasta él me comenzó a mandar audios, con la voz súper quebrada, porque yo le dije, tú tienes 2 hijos. Dios, eres una persona súper productiva, porque yo veía que él había ya intentado producir de una manera distinta, pero que a él no le caía como el suficiente dinero. Sí. Y Se por eso desesperó. tomó la decisión de hacer Sí. por esta vía. O sea, tenía lo el más rápido. talento, Sí. pero lo hacía de una Y yo vi manera... que él era un ingeniero y yo le decía, yo sé que tú eres ingeniero, tú conoces de Dios, porque Dios me decía, él ya me conoce. Y en ese momento hasta me manda un audio con la voz súper quebrada. Yo estaba llore y yo, es que ¿Qué te Dios te decía? ama. ¿Qué te O decía, sea, Leslie? que
que sí, o sea, él me decía, ¿tú cómo sabes? Y yo conozco que todo lo que tú me estás diciendo viene de Dios. Él era una persona congregante de hace años y él me dijo, yo dejé de creer en Dios porque la vida no me fue bien, porque yo he tomado estas decisiones porque mi familia tiene hambre. Pero esto que tú me estás diciendo me recuerda que Dios me ama. Así, o sea, empezamos a tener una conversación bien profunda, bien profunda. Y le dije, mira, yo sé que Dios te está hablando en este momento porque Dios te va a prosperar, pero salte de esto. Salte de esto, tú no necesitas hacer esto. Claro. Tienes mucho talento. Yo veía su cerebro como engranes, pero muchos engranes. Y yo decía, pues, ¿qué es esto? Ingeniero. Yo así lo relacioné. Y cuando le dije, tú eres un ingeniero, sí soy. Tú eres muy bueno, tu cabeza produce muchas cosas. Y entonces él comienza a darme hasta las gracias. Y yo todavía empiezo a hacer una oración por él en audio. Todo en audio. Y yo hasta le dije, yo me congrego en Restaurando tu Vida. Todos los domingos estamos ahí. O sea, yo no voy a revelar tu identidad. No, no, porque aparte él se hacía llamar, ay, no me acuerdo, bueno, un nombre, pero Dios me dice, él se llama José. Y le dije, tú no te llamas así. No me acuerdo el nombre. Tú te llamas José. Todo, así, todo desmenuzado, pero porque Dios, yo sentí que Dios tenía una urgencia con él. Sí. De que él cambiara de dirección su vida y que se alineara su corazón con Dios. Pero una urgencia, por eso a mí me impresiona mucho cuando me llega todo este tipo de información y cuando Dios también ha usado para mi vida, así tan específico que digo, no, Dios, esto viene de ti. O sea, no es que Dios te ama, no, o sea, cosas así que solamente Dios y yo sabemos. Sí. Y que le es revelado a alguien para que mi corazón se regrese al lugar correcto. Ese es el propósito de la profecía y de tener palabra de ciencia y de conocimiento. Impresionante, Leslie. Sí. Ay, tan específico. Sí. Y yo me sentía con el corazón blandito, no tengo otra palabra, blandito. Yo decía, Dios, es que yo lo veo como tú lo ves, en una obra terminada. Leslie, hay gente que nos está viendo y se ha de estar preguntando, porque algunas se pueden identificar. Yo tengo sueños desde pequeño, no sé interpretarlos, sueños seguidos, tales cosas. Otras que tienen visiones, otras que son advertidas de cosas que van a pasar, lo que le llaman premoniciones. Sí. Todo ese tipo de experiencias. Pueden preguntarte, ¿cómo lo logras? ¿Cuál es la vía correcta? ¿Qué les dirías? Bueno, uno es obedecer y no tardarse. Porque hay sueños que me han llegado que los necesito decir y no los digo porque son bien fuertes. O sea, fuertes que exponen situaciones, como tú dices, que van a pasar. Y a veces por no querer lastimar el corazón de la persona. Ahora, Dios siempre pone un lenguaje de amor en todos sus hijos. Bien. No como de, oye, la estás regando. Estas personas te van a traicionar. Estas personas, o sea, no. Sí hay un lenguaje de amor y sí baja. Uno es la obediencia y la rapidez de decirlo. Las veces que yo no he querido decirlo, eso se frena en mí. Okay. Es como, yo siento que, o creo firmemente que Dios es como de, pues, necesito gente en trona, Claro, ¿verdad? O sea, gente claro. que... Si tú no me vas a hacer caso, se lo doy a otra persona. Exactamente. Como el de los talentos, ¿verdad? Sí. Yo lo veo así. Sí. Y las veces que yo he frenado de decir, se frena todo. Porque también he pasado esas temporadas donde, ok, dejo de soñar, dejo de ver, dejo de escuchar, porque no voy y soy valiente con Dios. Eso. Entonces, una es eso, como la obediencia de no tener vergüenza ni pena, porque Dios respalda cada palabra. Otra, sí, es no añadir nada de nosotros. O sea, como que yo como que veo que eres enojón o enojona. Yo como que veo, en base a lo que a lo mejor humanamente lo podemos entender o lo podemos ver. Claro. Eso no. Claro. Eso estorba, de hecho. Eso, y la gente lo sabe y lo discierne también. Sí, es cierto. Sí lo sabemos, sí lo discernimos cuando... Ay, eso es porque tú me viste que hace 8 días estaba llorando. Por supuesto. Es que estás mal, pues, es que Dios me mostró, Dios me dijo, eso no es genuino. Exactamente. Sí, ese espíritu se respira y así se recibe. Si uno miente, se permea la mentira en el otro espíritu. Aprovecho para comentar que todo mover sobrenatural que no proviene del Espíritu de Dios es brujería. Es brujería, sí. Es ocultismo. Sí. Repito, todo mover espiritual que no proviene del Espíritu de Dios es brujería. Hay dos fuentes.
Dios y Satanás. Dios, no hay más. Así es. No hay más. Así es. Entonces, conectarnos con la fuente correcta. Conectarnos con la fuente correcta. Y aparte, sí Dios nos pone un amor sobrenatural por la gente que más erró. ¿Qué otras experiencias has tenido? Por ejemplo, en sueños, Leslie. Ay, por ejemplo, en sueños. Este sueño dura un año. Este sueño dura un año porque tuve este sueño una parte y posteriormente, después de un año, como la segunda parte del sueño. Okay. Yo me soñé en la realeza, literalmente, en un castillo. Y soñé que íbamos ciertas personas a ese lugar. Bueno, en ese sueño tú apareces y tú eras el que me estaba guiando a mí. Entonces yo me quería ir en una camioneta así súper pues fea. Sí. O sea, como de que hasta sonaba feo Sí. feo. Y era una camioneta ya como muy destartalada, como de las combis de antes, Claro. donde caben como 15 de esas. Claro. Y tú me decías, tú ven acá, tú ahí no. Y era un caballo hermoso, alto, ojo verde y de pelaje blanco, pero era un blanco muy blanco. Y sus pies con mucho ¿Con mucho pelo? Con mucho pelo. Como los percherones. Esos, o sea, porque son los de... Sí, claro. Y yo montaba el caballo. Entonces, tú traías una corona y tú me ponías una corona. Entonces, llegábamos al lugar. Este grupo de personas llegaban al lugar a través de esta como combi y nosotros en caballo. Entonces, ya, cuando entrábamos a ese lugar, había muchísimas personas, pero eran... yo creo que miles de personas. Estás hablando en el castillo. Dentro del castillo. Y había mesas donde tenían, no sé por qué, un hoyo, un cuadro y un hoyo profundo. Entonces yo me sentaba contigo y delante de nosotros estaba otra persona que traía como un nombramiento. Es que no sé cómo se llama, como tipo banderín así. Sí, como lo que les ponen a las reinas. Reinas de belleza. Y era de color vino. Y tenía unas letras de color dorado en hebreo. Era hebreo. Pero la verdad no sé qué decía, pero solo sí reconozco que era ese tipo de lenguaje. Y él no hablaba absolutamente nada, pero él nos enseñaba cómo comer. Okay. Entonces él estaba ahí y de repente, o sea, había un ambiente con una persona con un teclado y el ambiente se ponía así como súper fuerte. Como que el corazón, como que la música invitaba a que tu corazón pudiera estar en reposo, como una felicidad impresionante. Y él metía la mano en lo profundo y sacaba una carne, un pedazo de carne. Y latía la carne. Entonces yo decía, ¿cómo me voy a comer eso? Y como tú me si decías, vieras un corazón que está latiendo. Ajá, como un corazón latiendo. No en forma de corazón, pero era un pedazo de carne. La y carne él estaba decía, viva. Pruébala. Y yo, la verdad, yo entre mí decía, yo no quiero esto. O sea, yo no voy a comer. Para esto, a lo lejos, muy lejos, yo veía en tonos grises, blanco, negro, bueno, no blanco, como cuando... Grisáceo. A lo lejos veía estas personas en una mesa también, pero ellos estaban comiendo un montón de botana. Y entonces yo decía, ay, qué padre se la están pasando. Entonces yo volteaba y yo me quería ir del otro lado. O sea, yo quería estar con ellos. Estabas incitada a irte para allá. Ajá, y ellos volteaban y me decían, vente para acá. ¿Qué tipo de botana? Pues chetos. De esos, es más, eran unos chetos así como de este tamaño. Ni siquiera los de marca original. Ni siquiera de marca así, nada. Les prendes fuego y se de esos que usan como para prender, no, de verdad. De esos que usan como para prender fogatas. Comida o carbón. chatarra. Muy chatarra. Comida chatarra. Pero era, o sea, en esta mesa obviamente todos estábamos vestidos súper así, pues como en la realeza, no tengo otra palabra, ese tipo de vestidos y ese tipo de trajes los hombres. Pero mi mirada estaba enfocada allá. O sea, yo estaba acá, pero yo todo el tiempo estaba viendo hacia el otro lado. Entonces yo me salgo, en mi sueño, de ese castillo y era un pasillo, era como si fuera un camino para llegar ahí. Y ellos tenían una mesa y tenían un cochinero. Es más, ese tipo de botanas baratas
las venden en bolsas transparentes de plástico. Ujú. Y ni siquiera tenían platos, o sea, eran bolsas abiertas, así, y todos los chetos tirados, porque me acuerdo perfecto que eran chetos anaranjados, todos así tirados. Y entonces ellos comían como si fueran puercos, de verdad, así, como un aborazarse. Y luego se limpiaban y estaban todos sucios y yo les decía, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ven, come. Entonces había una persona que me quería meter todo ese bocado a la boca y yo no me dejaba. Y tú me comenzabas a hablar, vente para acá. Pero era una voz muy firme y hasta como de enojo. Como de, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? O Ahí no sea, perteneces. ¿cómo es que negocias esto con esto que te estamos dando, ¿no? Con la carne, con las cosas elegantes, con lo fino, con la realeza, con todo lo que implica. Y yo como que la verdad es que sí dudaba. Y yo me quería ya ir y todas estas personas me comenzaban a jalar de no, quédate. Y yo volteaba y yo decía, no, yo me tengo que ir. Y entonces yo me regresaba contigo. Y esa fue la primer parte del sueño. Okay. Para mí fue súper impactante porque, León, realmente yo sí estaba viviendo esa temporada. Sí. Yo estaba viviendo esa Para que la temporada. gente pueda entender qué te mostró Dios a través del sueño. Pues Dios me mostró eso precisamente como los dos caminos. Esto, la eternidad. Y esto era un camino de vacíos, como de cárcel. No, si pudiera expresarlo, vivir en una cárcel. Encarcelado completamente. Lleno de frustraciones, de temores, de amargura. Con una comida que no nutre. Que no nutre. Que no edifica. Que no edifica. Y aparte, el ambiente... Como si fuera así como pláticas que no tienen... Era como bufa, ajá, porque ellos se burlaban, era una burla constante. Sí. Y yo ni siquiera entendía el lenguaje porque ellos hablaban y o sea, como que se burlaban de todos, o sea, bueno, de todas las personas que estaban en el lado contrario. Y yo decía, wow, y Dios me dijo, eso te está sucediendo a ti. Y si tú no regresas a mí, entonces vas a tener esa vida. Porque cuando yo me regresaba, bueno, esto ya es como que la segunda parte después de un año. Sí. Yo todo ese año, León, batallé con mis emociones muchísimo, en dudar, o sea, sabía que era lo correcto, pero como que no daba el paso. Sabía que era lo correcto, pero estaba con un pie acá y otro pie acá, pero no, realmente no estaba disfrutando de todo lo que sí es Dios. Y un año después sueño exactamente lo mismo, pero continúa. Con que yo sentada en la mesa con esa carne y cada vez que sacaban un pedazo de carne era más abajo y la carne comenzaba a saber más rico. O sea, porque al principio era algo que yo desconocía, era un sabor muy desconocido. Yo, o sea, en la vida no soy de mucha carne. O sea, no es que diga, ay, wow, un corte. No soy tanto así. Por eso en el sueño es que yo decía, ay, no. O sea, como y menos que la vez que está viva. Y menos con sangre. Estamos viva. hablando para que la gente comprenda que es un lenguaje profético. Ajá, es un lenguaje profético. La carne pues es alimento y la palabra de Dios se compara como alimento. Sí. Dice, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra es alimento, la palabra que sale de la boca de Dios es alimento. Y tú veías que el alimento estaba vivo. Entonces es un alimento vivo, es un alimento que tiene vida. Sí. Sí, por eso latía y de hecho el sonido ¿Era deliciosa a tu paladar? Pues sí, pero es que cada vez se volvía más deliciosa. O sea... Sacó 7 veces carne y o sea, la última era algo exquisito. Nunca he probado eso aquí. El número 7 es importante porque el 7 habla de lo perfecto, de lo perpetuo, de lo completo en Dios. Sí, entonces... sacaba una carne, o sea, al principio era como de no quiero gracias, y sí la pruebo, pero como que el sabor no era para mi paladar en el sueño tan agradable. Y por eso es que yo me había retirado. Cuando yo regreso, después de un año que Dios vuelve a conectar ese sueño, que vi todo, 2, 3, 4, 5 veces, o sea, pero cada vez era más abajo, era un hoyo profundo. Wow. Más profundo, okay. Y el latido de esa carne viva era más fuerte. ¿Tú escuchabas en el sueño el latido? Escuchaba el latido.
O sea, había una atmósfera porque todos estaban haciendo lo mismo. Todos, había como una persona moderadora, si así lo podemos llamar, en las mesas, que traían ese como banderín colocado. En todas las mesas había uno. Y había otra persona. Era como una trinidad, León. Era como la Trinidad ahí. Entonces, lo último era que todo esto estaba latiendo, pero bueno, como a intermedias de eso, yo en la segunda vez que soñé, yo volteaba a ver y eso ya se veía bastante mal. Bastante mal. O sea, con acciones obscenas. Muy mal. En la parte gris. Sí, en la parte grisácea, que un año atrás yo había... ¿A qué le llamas cosas obscenas? Ay, no sé si puedo decir esta palabra, pero como cuando todos están con todos. Ok, como una orgía. Sí. Y yo, cuando yo estaba probando el pedazo 3 o 4, yo volví a voltear. Y tú me decías, ¿por qué insistes en voltear? No voltees atrás. No voltees atrás. Entonces yo volteaba y eso ya estaba muy mal. Y fue la última vez que yo vi, o sea, como y específicamente las personas y todo, vuelvo a voltear la mirada hacia lo que estábamos haciendo. Y en la carne número 7 que estábamos probando, que donde el latido era toc, 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 así, ahí yo desperté y ya no había ese camino que conducía hacia lo gris que yo veía, estaba convertido en pared. Okay. Y ahí desperté. Porque yo en el sueño, cuando escucho los latidos tan fuertes, vi alrededor que todos estaban como en una fiesta, como sus caras eran deslumbrantes, llenas de gozo. Y ese camino ya no estaba. Descífranos, interprétanos el sueño. Pues eso fue lo que sucedió. Dios sí confronta. Eso. Dios confronta. Claro. Una de las cosas más importantes que también he aprendido en mi caminar con Dios es que tener una persona a la cual le rindas cuentas no es opción, León. No es opcional. Yo no puedo ir por la vida sola pensando que todo voy haciendo bien. Sí. Porque hay temporadas donde nos toca ser permeados y hay temporadas donde permeamos. En ambas, tu espíritu tiene que estar en Dios. Porque si no, la cosa se troza horrible. Sí. Y rendir cuentas, incluso en las situaciones que estamos batallando, es muy importante decir, ¿sabes qué? No me siento bien, no voy bien. Y Espíritu Santo la verdad es que pone a las personas correctas, porque tampoco vamos a ir por el mundo destapando nuestro corazón. Porque aún Dios tiene cuidado de eso. Y hay una gracia que te envuelve y ahí es la restauración. Pero sin rendición de cuentas, eso no sucede, porque también yo lo viví. Como yo iba caminando sola, y no te duerme tu espíritu, duerme tu conciencia y piensas que estás haciendo las cosas bien o que es algo muy natural o muy normal cuando ya estás completamente volteado del otro lado. Entonces la rendición de cuentas es importante y tener la humildad en el corazón de decir, estoy dispuesto a escuchar que no estoy haciendo bien las cosas y estoy dispuesto a cambiar y que Dios haga en mí lo que necesite hacer. ¿Protege rendir cuentas? Claro que protege. No es cómodo, León. ¿A quién rendir no es cómodo. cuentas? Para que la gente comprenda. ¿A qué le llama rendir cuentas y con quién dirigirnos para rendir cuentas? Mira, bueno, pues a mí, obviamente, con tu autoridad espiritual. Dios pone una autoridad espiritual en todos los hijos de Dios. Sí. No podemos decir, no sé a quién, sí sabemos. Sí sabemos, la autoridad es bien importante. Rendir cuentas y decir todo, no omitir nada, porque donde hay omisión no hay restauración. Otra vez. Donde hay omisión no hay restauración. Okay. Y puedo estar bien en 3 partes de mi vida y en una no, pero esa una va a infectar todo lo demás. Entonces es lo que hablábamos de las plantitas, ¿no? Como de qué me sirve quitar el fruto podrido. No es el fruto lo que está podrido, es tu raíz. La raíz necesita ser arrancada. Entonces, eso yo lo pasé también. Como decía lo que me convenía
y lo que me daba vergüenza me lo quedaba, pero eso mismo que me daba vergüenza era lo que no me dejaba avanzar a lo siguiente, o sea, como que me atoraba y es un ciclo vicioso de emociones y de acciones y que cada vez se vuelven peor. Así como con Dios vamos de gloria en gloria. Sí. O sea, alguna vez Dios me enseñó esto. La gente ve lineal la vida de, ay, estoy tablas, no estás tablas. Con Dios es ascender y Claro, con el enemigo es descender cada por vez más. supuesto. Ambos en crecimiento. Uno hacia Sí, abajo y otro hacia arriba. exactamente. Y yo sentía eso en mi vida, como decía, si yo no hablo y no abro mi corazón completamente con la autoridad que Dios me dio, Ujú. yo voy a ir para abajo, pero para abajo. Y no solo eso, León, el corazón se voltea. El corazón se amarga, el corazón se entristece y entonces ya todo lo ves en contra de ti. Claro. Como de, ay, no, Como está escrito, engañoso es el corazón sí, más que todas las cosas y perverso. sí, ¿Cuándo? Cuando no está alineado el corazón de Dios. sí. Y aún eso, aún decir, no pensaba bien de ti, es tan valioso. Da vergüenza, da mucha vergüenza. Ujú. Trae culpa, pero en el momento que tú expresas eso libera y es como cerramos los candados al enemigo. Sí. Y la gracia de Dios se invade y a veces pensamos como, alguna vez Dios me dijo, vas a tener que hablar toda tu vida con tu hijo. Y yo le dije, no, no me puedes decir esto. No me puedes decir esto. Yo no entendía por qué Dios me estaba dando esa instrucción. Y el día que lo hice, yo estaba, no, bueno, deshecha, Nada llorando. fácil. Nada fácil, porque era descubrirme con él. Claro. Y Claro. dejar de que él tuviera como una imagen de una mamá que él pensaba, a decirle, pues no soy lo que tú piensas. Y yo le decía a Dios, ¿me quieres avergonzar con mi hijo? ¿O por qué me lo estás pidiendo? Ujú. Pero cuando yo obedecí, ay, no, bueno, es que yo, Es la importancia de la Alexis, obediencia, Leslie. sí, La obediencia. No hacerlo por impulso, sino por una dirección de por Dios. una dirección de Dios. ¿Cuántas veces tomamos decisiones porque las circunstancias nos mandan un mensaje, porque me siento de tal manera, porque en mis emociones he sido Sí. afectado? Pero cuando consultamos a Dios nos puede dar una indicación muy diferente, que es la mayoría de los casos, a lo que nosotros quisiéramos en el momento. Y que, ¿sabes qué? No siempre, humanamente, por eso digo que el corazón debe de estar siempre en Cristo, porque hay instrucciones de Dios que no son convenientes a tu manera natural de ver. Danos un ejemplo. Por ejemplo, permanecer. Ujú. A mí no me convenía permanecer. Ese punto, qué bueno que lo tocas, porque lo que hace mucha gente, pues mejor se va. Sí, es lo más fácil. Se va Sí. y si es de la ciudad, mejor. Y empezar una nueva vida, porque hay otra cosa que seguramente has afrontado, Leslie, es el juicio, Sí, la crítica, sí. la punta, Murmuración, la murmuración. todo, sí. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has afrontado? Cuando se comete un error, León, hay consecuencias. Pero la gracia de Dios te acompaña cuando eres honesto. Eso. Y cuando Dios me dijo, le vas a entrar con todo. O sea, no te vas a quedar callada porque todo lo que has omitido ha vuelto a crecer en ti, ha vuelto a crecer en ti. No lo restauras, déjame ya, déjame ya. Yo siempre siento que Dios tiene prisa conmigo. Como que no te duermas, no frenes. Vamos adelante, aún con el corazón roto, aún con todas las inseguridades que a veces he tenido, aún con todas las confusiones que he tenido. Y una vez abierto todo el corazón o el corazón al desnudo, Ujú. yo sabía lo que venía, León. O sea, yo sabía las consecuencias que venían por haber tomado pues malas decisiones. Pero sin embargo, es como si Dios me cubría el corazón. Porque claro, pues siempre llegan, ¿verdad? Siempre llegan los bombazos de la murmuración, de lo que están hablando de uno, de que, mira, se creía tan puritana y lo que Ujú, hizo, ujú. o en lo que llegó a ser, pues no que hija de Dios. Y esas son pruebas Sí, fuertes. Y la verdad es que siempre está como, o estuvo en mi corazón retirarme de aquí, de la ciudad incluso, y decir, ya no quiero, porque ¿para qué afrontar todo esto? Perdón, ¿para qué afrontar todo esto? Mejor nos vamos a empezar una vida nueva. Y Dios me dijo, si tú haces eso, eso te va a perseguir. O sea, no solo no lo vas a restaurar,
Eso te va a perseguir por años, Leslie. Sí. Y dije, ok. Y Dios me dijo, permanece. Yo le dije, no quiero. Vas a permanecer, no quiero. Entonces yo me ausenté a lo mejor 2 fines de semana por la vergüenza y yo no quería estar y todo porque era como tener el chismógrafo abierto. Pero también entendí que Dios no me iba a dejar sola. Que Dios estaba conmigo todo el tiempo y que era la única manera, León. O sea, yo ya no tenía opción. Yo me sentía en contra de la pared como la única manera de estar aquí es subir. No puedes retroceder. Esto no se puede romper. Vas a subir conmigo y lo vamos a hacer juntos. Entonces me recordaba todo este sueño que Él todo el tiempo me toma de la mano. Y yo dije, sí es cierto, Dios. Yo asumo las consecuencias, yo afronto todo esto y aunque me duela, fueron muchas noches de llorar, de no entender, pues sí, ni modo. Te bombardeaban con dimes y diretes de todas partes. Con publicaciones. O sea, eran unas publicaciones bien elevadas. Muy fuertes hablando, o sea, de mi persona y entonces también Dios, ok, esto no, deja de buscar, porque también, híjole, era como entrar en un círculo. Claro, te puedes enganchar. A ver qué están poniendo de mí, no. Okay. Eso, para empezar, eso no nos define. Definitivamente. Y pues ninguna de esas personas que hablaron así llegaron a decir, oye, necesitas algo, oye, estamos contigo, échale ganas, nada. El juicio, la condenación, el señalamiento. Y ahí es también donde Dios limpia tu entorno de las personas que Dios quiere para tu vida. Dios limpia el entorno. Y justamente en ese año fue 2021, 2022 empezando, justo ese año yo decía, no, pues es que me voy a quedar sin amigos, ¿no? Porque pues qué vergüenza, qué vergüenza. Pero la verdad es que no. ¿Sí te llegó a pasar ese pensamiento? Sí, me voy a quedar sola. Sí. ¿Qué hago aquí? O sea, no tiene caso. Yo no quería, yo decía, y aparte, ¿sabes qué? Como que yo decía, ya no quiero estar en nada. Pero yo no sé estar sin hacer nada. Ay, Dios. No lo sé, o sea, yo no sé estar quieta de las manos porque mi cabeza en Dios todo el tiempo está produciendo cosas. Y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y mejor vamos a hacer esto. Y para mí frenarme era morir. Pero también era necesario, Leo. Era necesario parar porque Dios quería. Sentí como sus alas me cubrían todo el tiempo y no te va a pasar nada. Sí. Yo estoy contigo, claro. No te va a pasar nada ahí, pero necesito que seas valiente. Y el carácter también se forma en los procesos más oscuros. ¿Procesos son necesarios? Sí, claro, porque valoré muchas cosas. Hay muchísimas cosas, valoras. Tu corazón cambia, porque aunque por fuera era bien vergonzoso todo, por dentro mi corazón estaba creciendo y se estaba fortaleciendo y era como ir a hacer ejercicio. Estaba ejerciendo con Dios lo que en muchos años no hice. Y yo dije, bueno, no importa si teníamos que pasar esto, está bien. Y aparte otra de las cosas que me encanta con Dios es que todo lo que vivimos, lo vergonzoso, lo malo, lo que duele, lo que te trauma de niña, también es la misma unción cuando eres restaurada para ayudar a las otras personas a salir de esa condición. Desde este entendimiento de ser sanado y de ser restaurado. Entonces, a mí siempre mis amigas me dicen, oye, es que no queremos esperarte porque vas por toda la salida abrazando a todo el mundo. Amo a las personas. No puedo vivir sin un abrazo. Es más, si al día no recibo un abrazo, algo me sucede. Me encanta hacer lo que Dios hizo conmigo. Me fascina y me siento viva. Me siento viva en Dios y me siento útil también en el reino. Porque un abrazo también es la voz de Dios para otras personas. Claro. A veces Dios solo me dice, ve y abrázala. Pero abrázala 15 minutos, o sea, no la sueltes. Y a veces la gente lo primero es como de, ya. Sí. Y Dios, ya más. Fue suficiente. Más. Hasta que siento que... Y Dios no me deja hablar. Como de no digas nada. Por eso digo, es bien importante escuchar la voz de Dios, porque luego yo decía, déjale agrego de mi cosecha, ¿no? Como de, déjate digo cosas bonitas. Y a veces Dios en el silencio arregla muchas cosas. En un abrazo simplemente. Dios me pasa aquí muchas veces. Solo abrázala, no le digas nada. Abrázala, pero tú vas a ser mis brazos, ok. Y puedo sentir a las personas como lo van recibiendo de Dios bien fuerte. Y se comienzan a desvanecer. O sea, empiezan como primero duras y luego ya como seditas, pues, en Dios.
Es bien importante todo eso, así como de no, cállate tú, como no me estorbes. Claro. O sea, lo digo en el buen sentido. Sí. Déjame que ella experimente mi amor en tus brazos, porque son míos. Si te pregunto, ¿cómo estás ahorita, Leslie? Esta es sin duda la mejor temporada, León. La mejor temporada por muchas cosas. Y a veces digo, ay Dios, ¿por qué tan tarde? No es tarde. Nunca es tarde, los tiempos de Dios son perfectos. No digo que no, si Dios sigue trabajando mucho en mi carácter, sobre todo en la casa. Ajá. En la casa, en ser diligente, en creer lo que Dios ya depositó en mí, en la seguridad que ahora siento con Dios, en la llenura que tengo con Dios, en la paternidad que tengo con Dios, porque esa misma paternidad te hace dar perdón a las personas. Sí. Hayan lo que hayan hecho, no importa. Yo aprendí a amar a mi papá. Aprendí a amar a las personas de donde yo recibí bastante daño. Aprendí a voltear y decir, no pasa nada, Dios te ama. Pero porque estoy llena de Dios. Vacía, no también me reconozco, porque mi boca empieza a hablar diferente. Sí. Y yo sé cuando me he desconectado de Dios. Y no es de un congreso de llenarte de, ay, wow, vivimos el mejor congreso en Somos. No es de un congreso. Es un diario vivir, León. Es un diario vivir. Ayer platicaba esto. Si yo te pudiera dar el mejor consejo de la manera que tú puedas sentir a Dios, a mí me ayuda mucho la música. Mucho la música. Mucha la música. Y yo les decía, hazlo todos los días. No necesitas, aún en el error más fuerte que hayas cometido en el día, si ya la regaste, aún eso díselo. Dios, pon en mí tu corazón, dame arrepentimiento genuino, no quiero ser esta persona. Y aparte, la verdad es que sí, me equivoco, pero en ese momento Dios, ve y pide perdón. Ve y pide perdón. Esto no fue correcto lo que dijiste, ve y pide perdón. Y actúo en el momento, entonces aprendes un montón. Maravilloso, Leslie. Un mensaje para la gente, porque ya se nos consumió el tiempo. Siempre se nos consume el tiempo bien rápido. Pero me encantaría que cerraras con algo muy, muy especial para toda la gente que nos está viendo a la cámara. Bueno, pues creo que todos los hijos de Dios nacemos con algo bien específico. Todos tenemos un don que desarrollar o varios dones. Y yo te quiero invitar a que te lo creas, a que te llenes del amor de Dios para que ese mismo amor pueda ser transminado y traspasado a las personas en el momento que Dios te quiera usar. A que no tengas miedo y si te equivocas, ¿qué importa? Sigue la voz de Dios y que también puedas rendir cuentas siempre en cómo va tu vida, en las situaciones difíciles o en las victorias también que has tenido con Dios, que eso es de las cosas más importantes que yo he aprendido, y que puedas vivir una vida libre en Dios, sabiéndote con una identidad correcta, que Dios sí te usa, que tú puedes sanar personas, que tú puedes restaurar personas con un abrazo, con una palabra profética, y que cada que tú hables hacia otra persona estés pensando, esto va a conectar el corazón de Dios con ella. Eso. Leslie Bustamante, muchas gracias, hija. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo me siento muy orgulloso de ti, lo tengo que decir, que quede grabado. Yo he visto cómo tu corazón se ha rendido y veo la grandeza de Dios en ti. Y me siento muy, muy orgulloso. Toda la gente linda que nos está viendo, gracias por seguirnos. Escuchaste algo muy tremendo. Si no escuchaste la primera parte, te invito a que lo busques, lo escuches y lo compartas, porque es el testimonio de Leslie y cómo ahora está operando bajo la dirección de Dios en obediencia, siendo un instrumento para conectar el corazón de Dios con las personas. ¿A ti también te puede suceder? Por supuesto que sí. Hay un propósito en tu vida. Yo soy León Rubalcaba, esto es Que Te Inspira y nos vemos en la próxima. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es Que Te Inspira.